Nos encontramos conectados al canal de YouTube. Soy Corina Tenorio Núñez, doctora en educación y formadora de docentes, vocal de fomento editorial en la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños. Mi primera función es difundir las convocatorias que salen para que los docentes puedan publicar una obra. Otra de las funciones es acompañar al autor en todo el proceso de la publicación, desde que ellos puedan ver su obra reflejada en un libro que se puede difundir en la comunidad normalista y en otros espacios académicos. Invito a toda la comunidad educativa a que se acerque a cada uno de los vocales representantes de Fomento Editorial y puedan compartir su trabajo a través de nuestra plataforma. Gobierno de México. Buenas tardes. La Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, a través de la Dirección General de la Educación Normal, les da la más cordial bienvenida a la serie de presentación de libros, despliegue de saberes y conocimientos en el normalismo. Hoy con la presentación del libro Educación en tiempos de pandemia, el acontecer de una educación confinada, esta tarde contamos con la presencia de la maestra Angélica Noemí Juárez Pérez, subsecretaria de Educación Básica. Bienvenida. Saludos a todas y a todos. Es un gusto para mí poder compartir esta tarde con ustedes. Agradecemos la presencia de Yotli Rodríguez Manzanero, directora de Desarrollo Profesional de la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio. Bienvenida. Muy buenas tardes. Es un placer estar con ustedes en representación del maestro Eugenio Aurelio López López. Reciban un cordial saludo y les deseo mucho éxito. Damos la más cordial bienvenida a todos los asistentes que nos acompañan a través del canal de YouTube. Es un honor compartir este espacio con tan distintos individuos académicos. En el chat de YouTube aparecerá el correo fomentoeditorial@afsm.gov.mx para que no puedan hacer llegar sus preguntas y nuestros presentadores les darán respuesta. Como se mencionó al inicio de este evento, se encuentra con nosotros para comentar este libro Angélica Noemí Juárez Pérez. Ella es profesora normalista y obtuvo los títulos de la maestría en Desarrollo Educativo en Universidad Pedagógica Nacional Unidad Ajusco. Egresada de la licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en Historia de la Escuela Normal Superior de México, se desempeñó como maestra frente a grupo en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Sus investigaciones fueron incluidas en los libros Enseñar y Aprender Historia. ¿Para qué? Por la conquista de los derechos para el voto femenino, inventoras de la materia sobre la huella visible e invisible de las mujeres en la independencia de México. Memoria de Tercer Encuentro Internacional de Educación Histórica e Historia de la Educación e Historia del Pueblo Mexicano, entre otros. El 1 de octubre de 2024 asumió el cargo de subsecretaria de Educación Básica. Actualmente es titular de la selección Mujeres en la Historia, que se transmite los jueves en la Mañanera del Pueblo, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Bienvenida. Le damos la bienvenida a Trixia Penélope Rodal, quien estudió la licenciatura de Educación Primaria en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, institución donde actualmente trabaja, la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y la maestría en Desarrollo y Planeación de la Educación en la UAM Xochimilco. Ha ejercido en las escuelas públicas de la Ciudad de México y Francia desde el año 2013. Es especialista en licenciatura infantil, formación ciudadana y enseñanza de español como lengua extranjera. Es autora de artículos y ponencias. Es un honor, maestra. Bienvenida. Dulce Daniela Cepeda Pérez, quien es exalumna de la Escuela Primaria Estado de Chihuahua, actualmente estudia el segundo semestre en Diseño Industrial en el CETIS 2 de Coyoacán. Bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias por estar esta tarde aquí con nosotros. Shanti Marcelo Flores, quien es exalumna de la Escuela Primaria Estado de Chihuahua, actualmente estudia el primer año de preparatoria en la Universidad Insurgentes. Bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy en la presentación de nuestro libro. Fernando Monroy Dávila es doctor en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco, profesor de licenciatura y posgrado de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, especialista en hermenéutica analógica,
autor de más de 30 publicaciones entre artículos, capítulos de libros y libros. Ponte en congresos nacionales e internacionales. Bienvenido. Bienvenidos todas y todos. A continuación cedemos los micrófonos a la maestra Angélica Noemí Juárez Pérez. Adelante, por favor. Muchas gracias. Nuevamente es un gusto saludar a todas y a todos. Saludo con gusto a las autoridades educativas que nos acompañan y sobre todo la invitación que hicieron para que yo pudiera participar en esta presentación del libro La vida escolar en tiempos de pandemia, el acontecer de una educación confinada. Envío un cordial saludo a todas las autoridades por parte de todos quienes conformamos la Subsecretaría de Educación Básica, a la comunidad normalista que nos está en este momento escuchando y con quien siempre es un gusto para mí compartir, porque efectivamente soy profesora normalista y bueno, es un gusto aquí encontrarme con compañeras y compañeros, amigas y amigos. Me es grado compartir con ustedes este espacio virtual para presentar el libro La vida escolar en tiempos de pandemia, el acontecer de una educación confinada. A lo largo de sus páginas, sus narrativas me han llevado a rememorar aquellos días de pandemia y las emociones de incertidumbre que le acompañaron, principalmente desde la perspectiva de lo que plantea el doctor Fernando Monroy, con ese toque mexicano que nos caracteriza, el humor, la incredulidad, a veces un poco la indiferencia, pero sobre todo la creatividad para enfrentar contextos coyunturales, trágicos, ¿no? De ruptura, como los que nos tocó a todas y a todos los que estamos aquí presentes y a quienes nos están acompañando en las diversas redes, pues vivir. Una muestra de esta creatividad es lo que el mismo autor menciona al narrar cómo maestras y maestros diseñaron cursos para apoyarse entre compañeras y compañeros, fortaleciendo el aprendizaje colectivo para comprender la educación a distancia. En lo personal, a mí me gustaría compartir el recuerdo de que a mí me tocó trabajar en Aprende en Casa en esos momentos. Era pues todo un trabajo referente a la producción de guiones, a la producción de los programas, a la grabación, a la revisión y bueno, sin duda fueron 9 meses dedicados completamente a este tránsito, a la educación virtual y bueno, en ese caso a la educación a través del medio de televisión. Entonces, sin duda, por eso les decía, este libro me hizo rememorar esos complejos días de trabajo, pero siempre vinculados a la educación, porque la educación no paró en ningún momento. En ese sentido, este libro también recupera distintas experiencias que nos remite a recuperar lo que plantean Adriana Lo y Claudia García, mencionan en sus textos la importancia de la investigación educativa a partir de la práctica docente, que la pandemia les llevó a replantearse su ejercicio de la docencia, resignificando el sentido del vínculo pedagógico, reformulando el currículum y renovando la estrategia didáctica. Como bien señala ya hoy día nuestro Plan de Estudios 2022, tuvieron que recurrir a sus propios saberes docentes como la herramienta intelectual de primera mano. Y es que este camino de incertidumbre, lleno de momentos álgidos y complicados, llevó a maestras y a maestros a reunirnos y a debatir estrategias en un tono pedagógico y didáctico, pero sobre todo ético, humanista, cultural y social. Las narrativas presentes en este libro reflejan cómo, en medio de la crisis, las y los docentes lograron acercarse a sus comunidades, a sus estudiantes, desde el entendimiento, la empatía y la solidaridad. Estaban ahí compartiendo un mismo contexto global, diferenciado, sí, por las condiciones particulares por los que atravesaba cada una y cada uno, pero siempre pensando en el otro, comprendiendo y resignificando el mundo que conocían para habitarnos de otra manera. Las narrativas presentes en este libro nos recuerdan la increíble capacidad de atención que tienen las maestras y los maestros mexicanos, pero también nos llevan a reconocer los aprendizajes y experiencias y contextos que dieron vida a la nueva escuela mexicana y a todos los retos que se enfrentaban con ella. Una propuesta que reconoce que ser maestro es mucho más que impartir contenidos, además de replantear la idea de que los programas de estudio de educación básica son un cúmulo de conceptos, fórmulas, algoritmos, teoremas, demostraciones, y en cambio resaltar la educación, su importancia para una educación como herramienta para la transformación social y para atender estas coyunturas a las que nos enfrentamos como sociedad. Este libro
nos recuerda las experiencias que llevaron a repensar la educación desde la revalorización de la vida social en las escuelas y comunidades. Nos lleva a cuestionar el para qué y por qué de los contenidos escolares, a reconocer a maestras y maestros con saberes y experiencias que les permiten sortear la complejidad de contextos desafiantes, a resignificar el papel de la escuela para posicionarla como un espacio de reflexión y diálogo para problematizar la y nuestra realidad, a reforzar la participación de las comunidades y de las familias en el proceso educativo y a recuperar los principios fundamentales de la educación, que nadie se quede atrás: igualdad sustantiva, solidaridad, libertad intercultural, justicia, igualdad e inclusión. Abatir la desigualdad es uno de nuestros principios y debe ser uno de nuestros principios. Para cerrar, quiero reconocer a maestras, maestros y estudiantes, quienes también hoy están aquí presentes y que seguro tienen todo un cúmulo de experiencias de lo que les tocó vivir como estudiantes. Yo también era estudiante en ese momento, estaba en Aprende en Casa y al mismo tiempo era estudiante del doctorado, proceso muy complejo trabajar y estudiar en las condiciones que compartimos. Y bueno, quiero reconocer a todas y todos los autores, estudiantes que participan, y también a las y los coordinadores, Rocío Mercado Bautista y Fernando Monroy Dávila, que hicieron posible la reconstrucción de un retrato narrado del mundo que estaban habitando escolares y docentes durante la pandemia, llevando a nosotros, los lectores, sí a rememorar, pero sobre todo a reflexionar sobre los desafíos pedagógicos y sociales que enfrentamos aquellos días y que podemos seguir enfrentando en este momento. Finalmente, quiero aprovechar la oportunidad para invitarles a continuar nutriendo los espacios de escritura a la comunidad normalista que nos escuchan, a maestras y a maestros, estos espacios de escritura que nos permiten reconocernos, entendernos y comprendernos, porque narrar es una oportunidad para reafirmar nuestra humanidad, pues a través de las palabras conectamos con los demás, sentimos y pensamos al otro desde sus propias vivencias. Como se menciona en Trazos, Huellas y Retratos de una Educación en Confinamiento, la narrativa es un horizonte donde la voz humana emerge en la espontaneidad, la interacción y el anonimato, brindándonos un retrato del mundo que trastocó las aulas, escuelas, hogares y sociedad. Enhorabuena y muchas felicidades por esta publicación que estaremos compartiendo con mucho gusto desde la Subsecretaría de Educación Básica. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Es un placer escucharla y conocer de la voz de nuestra funcionaria de educación básica la importancia de educación y no solo en pandemia. A continuación, escucharemos a la profesora Trixia Penélope Roldán. Adelante, por favor, con su participación. Hola, buenas tardes. Pues antes de iniciar me gustaría agradecer a los presentes, agradecer también por la participación por la invitación de participar en este evento, en esta presentación del libro. Ya tiene un rato que yo he asistido a muchas presentaciones del libro y me emocionaba poder participar como comentarista y no solo como asistente, entonces muchas gracias por eso. Creo que el trabajo de los que presentan los libros es un tanto difícil, porque ¿para qué se presenta un libro si no es para motivar a los demás a leerlo, ¿no? Yo espero que los que están escuchando, están viendo esta transmisión, pues se sientan motivados a leer el libro y que ayude un poco esta participación. Pero ¿por qué leerlo? Yo les diré mis razones más personales. Considero que cuando un libro pues, es bueno, logra conectar con el lector. Sabes que es un buen libro cuando queda en tu memoria y no paras de hablar de él. Yo, como se comentó, yo escribí textos sobre educación en pandemia, entonces sí me pareció algo muy cercano a mí. Yo escribí varios textos como maestra de educación primaria en el periodo de pandemia, y el texto inicial del maestro, del doctor Monroy, pues me hizo recordar cómo inició todo, ¿no? Él empieza con un recuento, día 1, 2 meses, 100 días, año y medio. Y bueno, ¿quiénes no hicimos eso, no? Llevar la cuenta de cuántos días iban pasando, pero pues yo al final dejé de hacerlo porque nomás no se acababa, ¿no? El texto me pareció muy interesante cómo se fue construyendo. Y pues me hizo recordar desde el paquete de pinturas que yo compré para entretenerme
hasta el personaje de Susana Distancia que yo había dejado olvidado por completo y qué bueno, pero este texto inicial me pareció una manera de adentrarse en la memoria. Pero bueno, el texto está dividido en dos partes. La primera tiene 8 capítulos de distintos docentes de varios niveles. em, y la segunda está conformada por 16 capítulos que escribieron los exestudiantes de la maestra Rocío, además de un capítulo introductorio de la maestra Rocío. Y yo quería abordar un poco esto, partiendo de algo que Aidan Chambers, un estudioso de la lectura y de la literatura infantil, habla sobre 3 situaciones compartidas, ¿no? Partiendo de esta idea que él plantea de 3 situaciones compartidas al conversar sobre libros. Él habla de compartir el entusiasmo, compartir los desconciertos y compartir las conexiones. Y yo creo que sin duda este libro, La vida escolar en tiempos de pandemia, el acontecer de una educación confinada, sin duda surgió en mí la necesidad de compartir el entusiasmo por leerlo. Esto tiene que ver con querer contarle a la gente lo que uno lee, ¿no? A mí lo que me entusiasmó es que hubo docentes que escribieron sobre lo que estaba ocurriendo, ¿no? Pero también me entusiasmó mucho la segunda parte, en la que la maestra Rocío les da voz a sus estudiantes, y esa fue como la parte que más me impactó a mí, porque sí era importante darle esta voz a estos chicos que, así como los estudiantes, como los adultos, pues experimentaron cambios, procesos y muchísimas emociones en este periodo de confinamiento. Lo que Chambers refiere como compartir conexiones, sí lo sentí en ambas partes, pero sobre todo en la segunda parte, en los 16 textos de las niñas y los niños ex estudiantes de la maestra Rocío, porque sentí cómo jugaba con los gatitos de Esmeralda, sentí miedo por los familiares de César, de Shadani, de Naomi y Ángel Emiliano. Migré junto con Mailekin y todavía sigo pensando qué pasó con su familia, con la que dejó atrás y con ella, ¿no? Ahorita. También creo que los escritores de estos textos son niños y niñas que me recordaron a los míos, y de esos que yo sentí la necesidad de escribir. Tuve alumnos como Saori que se cambiaron de escuela, como Ángel que estuvo solo tomando sus clases virtuales, fue algo que pasó muchísimo. Pero yo creo que también me impactó, hubo esta conexión en el sentido de que sentí su vida muy parecida a la mía, ¿no? Como Regina, yo no salía tanto antes de la pandemia. Como Dulce, hice amigos online. Pasé mi cumpleaños encerrada como Jimena y creo que todos lo hicimos porque duró mucho. Usé cubrebocas divertidos como Cristian. Llegué a sentir que mi vida aburrida como Diana. Extraño a mi papá como Shanti, que hoy está aquí. Como Mateo, conocí a una maestra colega que falleció. Y los menciono no como spoiler del libro, porque pueden encontrar muchísimo más en estos textos que están aquí, pero esas son las conexiones que hubo conmigo, que sin duda me hicieron querer terminar de leer el libro. Yo los invito a que conozcan a la familia de Orlando a través de su texto, que también está aquí conduciendo este trabajo, esta presentación, a que jueguen ajedrez con la familia de Ángel, porque eso es lo que hay en el libro, ¿no? Hay historias de personas y yo estaba muy emocionada también de participar. Porque quería saber qué había pasado con ellos, ¿no? Ya estoy ansiosa por escucharlos, ver qué ha pasado, si siguieron escribiendo. Pero bueno, ya los escucharemos ahorita, a ver qué nos dicen. En cuanto al texto de la maestra Rocío, maestra, yo sigo sorprendida por la conexión que encontré con tu texto, porque pues era lo que yo estaba viviendo, ¿no? En un momento llegas a decir, los docentes buscamos de forma obsesiva llevar el aula a los hogares. Y obsesivo era un adjetivo que yo estaba utilizando mucho, porque eso es lo que estábamos haciendo, o sea, era una forma muy extraña, ¿no? De estamos buscando por todos los medios llevar, en verdad, la educación a las aulas, y fue la educación a las pantallas, y fue bien complicado, pero se logró. Y y se logró, salimos de ahí. Pero, ¿por qué estamos hablando de este libro en este momento, no? En teoría la pandemia ya terminó. ¿Cuál sería la relevancia? A mí lo que me llamó la atención es que viene en dos partes, ¿no? Por un lado, que los textos fueron escritos en la incertidumbre, pero siempre estaban escritos
tanto en la primera parte como en la segunda, pensando en el futuro, ¿no? En el sujeto del futuro, el que sobrevive, ¿no? Y hay una parte del texto en el que el maestro Chona, el doctor Chona, dice, escribir es estar al borde del abismo y no sucumbir. Escribir desde los bordes permite construir muchas miradas sobre un mismo fenómeno. Escribir desde el abismo es darse oportunidad al asombro. Y yo les agradezco por haberse permitido escribir en esta situación, en ese momento tan complicado, y sobrevivieron, contaron su experiencia en estos textos que yo sentí cargados de esperanza. Y por otro lado, ¿cuál es la relevancia de este texto? Yo lo siento porque al terminar la pandemia inició la NEM y la verdad uno se pregunta, ¿la NEM es nueva? O sea, ¿fue una propuesta nueva? Yo creo que este libro es evidencia de que no. Yo creo que es importante retomarlo porque si bien la maestra Rocío, que está aquí presente, no hizo proyectos siguiendo alguna metodología situada que se propone ahora en la NEM, sí planteó un proyecto, hizo una asamblea, partió de las necesidades de sus alumnos y al final trabajó y se realizó una presentación digital, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay mucha relevancia, ¿no? Asimismo, si bien no se mencionan los ejes articuladores, a mí me parece claro que la NEM está presente en este libro. Los ejes articuladores en ese momento, pues no eran parte de nuestro vocabulario, no eran parte de nuestra normalidad, pero es evidente que ahí está el de apropiación de la cultura a través de la lectura y la escritura, vida saludable, interculturalidad crítica, pensamiento crítico. Se ve clarísima la NEM. Y bueno, a mí me parece relevante que pese a que ya haya terminado, estos textos siguen vigentes. No olvidemos que este libro sí se escribió en el marco de la pandemia y aunque terminó, como la maestra Marta Yanira menciona en uno de sus textos, pues pueden venir otros eventos, ¿no? Y creo que hay que estar preparados. Y muchas gracias. Léanlo, descárguenlo. Muchas gracias, maestra Roldán, por su opinión, por compartir su opinión al libro. Muchísimas gracias por sus comentarios y por compartir esos asuntos que se relacionan como parte de sus publicaciones, por su línea de investigación al tratar sobre la pantalla y sobre la enseñanza. Como coordinadora y coautora de este libro, pues me voy a permitir comentar que esta obra, así como lo menciona la maestra Trixia, es un entramado de narrativas que describe la vida escolar en tiempos de pandemia. Esta obra, pues sí, se encuentra dividida en dos partes. En la primera parte se escuchan las voces de los normalistas, de los maestros normalistas, quienes compartieron vivencias y experiencias a partir de la mirada docente. Y en la segunda parte se escuchan los ecos de las y los estudiantes de sexto grado de primaria de la Escuela Primaria Estado de Chihuahua, quienes aprendieron a mirar la pandemia como una oportunidad para aprender, para escribir, para compartir, para socializar vivencias y experiencias a partir de la mirada de ese mundo infantil. Este libro es una invitación a la reflexión para reconocer el lado humano de las y los docentes, ya que antes de ser docentes también somos humanos, con miedos e incertidumbres, y nos invita a aprender a mirar la infancia, a sacudirla del polvo de la indiferencia, ya que antes de ser estudiantes también son niñas y niños quienes nos demostraron en la pandemia que no solo se aprende en la escuela, en un espacio de cuatro paredes, sino que demostraron que el aprendizaje se puede dar en cualquier espacio y en cualquier lugar, ya que la mente humana pues está diseñada para aprender. El propósito académico de este proyecto principalmente fue documentar el momento histórico por el que estábamos viviendo, con un interés comunicativo. Llegó un momento en el que mi práctica, mi docencia, se vio atrapada entre la operatividad y el control obsesivo, instalándome como un agente incluso reproductor de contenidos carentes de significado, tanto para quien aprendía como para quien enseñaba. Por lo que con el objetivo, con el interés de querer reinventar mi práctica docente, durante una de las clases en línea se llevó a cabo la asamblea de aula para pues, escuchar la voz de los estudiantes. Y fue así como los estudiantes se organizaron para llevar a cabo este proyecto de elaborar un libro digital sobre nuestras experiencias en el confinamiento y compartir mediante la palabra escrita sus relatos en contexto de pandemia, colocando al estudiante como protagonista que documenta sus experiencias y sus vivencias. Recuerdo muy bien
que ese día durante la asamblea había estudiantes muy emocionados con la idea de realizar este proyecto, porque decían que al escribir y socializar sus textos, otros estudiantes pudieran sentirse identificados con ellos. También hubo quien mencionó que sus relatos serían un referente histórico para las futuras generaciones, ya que por medio de sus textos se darían cuenta de cómo fue que enfrentaron la pandemia. Hubo quien le emocionó tanto la idea de escribir un libro que se visualizaron participando en programas de televisión y firmando autógrafos en ferias de libros. Pero el comentario que más me llamó la atención fue el de un estudiante que comentó: yo no creo que este proyecto funcione, porque dudo mucho que haya alguien que quiera perder el tiempo leyendo textos escritos por niños. Y ahí fue donde ese comentario para mí fue el detonante para acompañar a los alumnos y hacer posible la elaboración de este libro, ya que efectivamente las voces de nuestros estudiantes por muchos años han sido ignoradas, considerándolas únicamente como sujetos pasivos, receptores de contenidos, atrapados entre la cultura y el tradicionalismo escolar. Cada semana, en las sesiones virtuales se proponía una línea temática que diera luz y guía a cada uno de los escritos, al mismo tiempo que se revisaban y se corregían algunos textos durante las sesiones virtuales. Los textos sí tienen una estructura homogénea, ya que para romper la barrera de la hoja en blanco, pues se proponían preguntas detonadoras que le permitieran al estudiante pues estructurar sus pensamientos. Las ideas que se plasman en los textos son cómo era su vida familiar, personal y escolar previo a la pandemia. Es ahí donde los estudiantes describieron sus rutinas, el uso del tiempo, las actividades que realizaban dentro y fuera de casa, su convivencia familiar y con amigos. También escribieron de cómo fue que se enteraron de la pandemia. En este proyecto se intentó vincular algunos contenidos de diversas asignaturas con los aprendizajes de la vida cotidiana. El Internet también fue de gran ayuda, ya que esta ventana al mundo les permitió ampliar sus investigaciones para conocer el origen del COVID, conocer los avances de la pandemia en México, investigar sobre la pandemia en el país de su agrado, así como conocer sobre otras pandemias a lo largo de la historia de la humanidad. Para concluir su capítulo, plasmaron agradecimientos a familiares, amigos, así como su sentir sobre la promesa incumplida de regresar a la primaria e iniciar la secundaria en medio de la incertidumbre. Después, ya de que los estudiantes construyeran sus borradores, corrigieran sus textos, obtuvieran la versión final, propusieron un título para su propio capítulo. De hecho, la portada de este libro es creación de Lisette, una de las estudiantes que escribirle resultó muy difícil, muy complicado, pero que sin embargo, por medio de los dibujos, ella intentó comunicar en cada trazo y en cada contraste de color, pues sus emociones y sus sentimientos durante el confinamiento. Finalmente, después de haber concluido su proyecto, los alumnos realizaron la presentación de su libro de manera virtual, donde se contó con la presencia de distinguidos académicos de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y de la UNAM, quienes en sus comentarios coincidieron que es necesario dinamizar a los agentes escolares mediante la recuperación de sus voces para compartir sueños, ideas, descubrir y comprender ese mundo infantil, reconociendo sus saberes que se forjan a partir de su propia experiencia. Al mismo tiempo, los padres de familia que asistieron a la presentación también comentaron que es importante replicar este tipo de prácticas entre los estudiantes para potenciar sus talentos, pensamiento e imaginación. Es así como este proyecto se convierte en una invitación para enseñar y aprender a escribir con libertad, como parte de un proceso del pensamiento. No solo escribir lo que los maestros queramos que los niños escriban, sino que los estudiantes también decidan qué escribir, sin satanizar la escritura, sin la rigidez que se manifiesta en las aulas y que le permita al estudiante descubrir ese espacio donde aprendan a escribir por el placer de escribir, confirmando que el conocimiento no es solo el que se dicta en el aula, sino que es el que se vive y el que se aprende para vivir.
Este libro nos invita a escuchar la voz de los docentes y de los estudiantes para entablar un diálogo y abrir el debate sobre la necesaria transformación pedagógica de las escuelas, donde el docente también sea capaz de alejarse de ese conformismo y esa pasividad y adquirir un papel más activo, es decir, hacer a un lado esas prácticas centradas en el currículum que solo sirven como un sistema de reproducción para después transformar el currículum con un impacto en la vida real, crear una educación útil para la vida y transformar el currículum a partir de la realidad de los estudiantes. Por lo que invito a todo el público a descargar este libro, puesto que nos enseña a darle voz a nuestros estudiantes a partir de la palabra escrita y brindarles la oportunidad de ser escuchados, donde los alumnos también aprendan a tomar la palabra, no por la orden del maestro, sino por el derecho que ellos tienen sobre ella. El reto principal que tenemos los docentes es hacer del mundo de nuestros estudiantes un espacio más grande y no un espacio más pequeño. Es así como esta tarde la voz de Dulce Daniela Cepeda Pérez, exalumna de la Escuela Primaria Estado de Chihuahua, copartícipe de uno de los capítulos de este libro, se hace presente y se hace escuchar. Adelante, Dulce, con tu participación. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Estoy muy contenta de participar en la presentación de nuestro libro. Siento que es un gran logro personal que a través de nuestros textos podamos expresar el cómo nos sentíamos en ese momento. Yo creo que este libro va a ser de mucha importancia en unos 20 años, cuando hagan los nuevos libros de historia y las nuevas generaciones se den cuenta de cómo fue lo que nos tocó vivir en ese momento, cuando se declaró la pandemia, ya que yo soy parte de todos los estudiantes a los que nos tocó encerrarnos y aprender desde casa. Tal vez es fácil platicarlo, pero al recordarlo es muy difícil. Sin embargo, me siento muy emocionada porque mi texto está plasmado en un escrito tan importante. Cuando yo leo mi texto, me doy cuenta de la realidad, de todo lo que ocurrió en ese momento. Es cuando digo, wow, todo eso pasó. ¿En qué momento crecí tanto para aceptarlo? ¿Cuándo dejé de ser una niña normal que iba a la escuela? Y después terminó encerrada en la casa durante 2 años. Considero que la pandemia para mí fue un obstáculo, ya que soy alguien con mucha energía, alguien que necesita hacer algo para no deprimirse. Tener que estar encerrada para mí fue un gran reto, ya que a veces, ya ni siquiera de estar encerrada en mi casa, fue, día y noche convivir con la misma gente y a veces ya ni siquiera teníamos tema de conversación de todo el tiempo que estábamos juntos. No había nada nuevo que contar, fue un obstáculo para mis estudios, ya que yo era alguien muy activa en la escuela. Eh, en el programa de Aprende en Casa trataban de hacer las clases amenas, por así decirlo, pero era algo muy agotador. Te agotaban mentalmente. El tener que esforzarte para no quedarte atrás, tratar de hacer tu vida normal, solo que sin salir. Entonces, no era normal. Fue un obstáculo porque en mi caso, yo era alguien con un gran promedio. Como dije, era muy activa en la escuela y al iniciar la pandemia sentí que me cortaron las alas, pero también considero que fue una gran oportunidad para aprender cosas nuevas, cosas diferentes a las que uno aprende en un salón de clases. Aprendí a convivir y a sobrellevar el encierro. Aprendí a conocer a cada una de las personas de mi familia. Somos 10 y en ese momento con un bebé recién nacido. Era sumamente agotador. Aprendí a mantener la calma, a sobrellevar el miedo, aprendí a manejar mis emociones, aprendí cosas nuevas, temas interesantes que me llamaban la atención. Adelanté mis conocimientos en matemáticas, me gustó la investigación de temas diferentes y escribimos un libro con mis compañeros de grupo. Sin duda, también fue una gran oportunidad de aprender. Sin embargo, cuando me tocó regresar a la escuela, me costó trabajo aprender a hablar en público otra vez. Me costó aprender a ser sociable de nuevo. Me costó quitarme el cubrebocas por miedo a que todavía pudiera pasar algo. Me costó adaptarme a un ambiente nuevo, ya que no volví a ver a todos mis compañeros de la escuela, con quien yo solía convivir. Me costó ver que ya no, que las personas que estaba acostumbrada ya no iban a estar donde habían estado siempre. Parecía que el mundo afuera de mi casa había avanzado sin mí.
Me costó aceptar que ya no era la niña de 11 años que habían encerrado en su casa en el 2020 y que después de 2 años de encierro era un adolescente que le tocaba salir y adaptarse. Porque yo digo que al final no es el problema, es tu posición ante el problema. Es lo que vas a hacer, porque el problema ahí está. Es la actitud con lo que nos toca enfrentar el problema para adaptarse nuevamente a la realidad. Como líder que suelo ser, yo aprendí a trabajar en equipo y sola, a hacer mis trabajos y a poner atención en clase, porque al final, y aunque no lo crean, sí me gusta la escuela. Yo pienso que la escuela y la educación tienen un gran reto, ya que las escuelas no están preparadas para enfrentar otra pandemia, ni la sociedad ni el gobierno. Durante la pandemia, muchos profesores de todas las escuelas tuvieron que aprender a implementar la tecnología, tuvieron que aprender a través de ella. Pero la realidad es que a muchos maestros y docentes no les gusta trabajar con la tecnología, les parece algo peligrosa y desconocida, e incluso hasta les da miedo. Por lo que yo considero que los maestros y los estudiantes tenemos que aprender a enfrentar la adversidad y a ver la adversidad como una oportunidad para crear cosas nuevas y extraordinarias, como por ejemplo es este libro que hoy estamos presentando y el igual invito a todos a descargar y a leer. Gracias. Muchas gracias, Dulce, por compartir tus comentarios y tu sentir como coautora del libro que hoy se presenta. En este tenor escucharemos a Shanti Marcelo Flores, también coautora y copartícipe de esta obra editorial. Adelante, Shanti, con tu participación. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Yo les voy a platicar un poco sobre mi experiencia con este libro. Para ser honesta, me siento muy bien de colaborar en este proyecto y que este libro se haya convertido en una realidad, ya que desde niña siempre fue mi sueño el poder hacer un libro, publicarlo y presentarlo. Para ser honesta, cuando terminé de escribir mi capítulo, me sentía súper orgullosa de haber hecho algo tan increíble. Ahora que vuelvo a releer mi capítulo, sigo pensando lo mismo. Solo que siento que pude haber añadido más cosas, siento que me pude haber esmerado más. Sin embargo, me siento muy contenta y estoy segura de que, si me lo propongo, volvería a escribir y a publicar, pero ahora unas historias, ya que es algo que disfruto hacer. A mí me gusta crear historias. En varias ocasiones escribí una que otra en la secundaria, y ahí descubrí que la escritura es uno de mis pasatiempos favoritos. Yo creo que fue a raíz de este proyecto de libro cuando descubrí que por medio de la escritura podemos expresar lo que sentimos, aunque una vez en la secundaria había escrito una historia muy bonita, ya que ese día tenía muchas ideas. La clase fue de 1 hora, y me pasé toda la clase escribiendo de corrido sin parar. Pero cuando me acerqué a la maestra y le enseñé mi texto para que lo revisara, ella comenzó a criticar mi historia diciendo que no estaba bien, que le faltaban cosas. Yo entiendo que es su trabajo hacerme observaciones, que tengo que aprender a escribir, pero creo que en ocasiones a los maestros se les olvida cómo enseñar a escribir a los alumnos. A veces sus críticas, lejos de motivarnos, nos apagan, ya que ese día, después de todo lo que me dijo, ya no pude redactar bien mi historia, puesto que me dijo que corrigiera, pero no sabía qué corregir. Para mí, el escribir en ocasiones representa un reto, sobre todo en los trabajos de la escuela, cuando son temas complejos que no le entiendo. Pero si algo atrapa mi atención y despierta mi interés, así como lo fue este proyecto de libro, sin duda empiezo a escribir, y más cuando son cosas que llego a inventar. Es ahí cuando hago mi mayor esfuerzo, aunque muchas veces tengo algo llamado bloqueo creativo, donde no sé qué escribir, aunque quisiera. No puedo, y eso me disgusta. Lo que suelo hacer es escribir por escribir ideas sueltas sin sentido. A ver si así se me salen las ideas y otras veces simplemente me espero unos minutos o inclusive unas horas para que me llegue la inspiración. Son varias las emociones que se presentan en mí cuando escribo, ya que depende de las situaciones que esté viviendo o de las situaciones que estén en mi imaginación. A veces me frustro cuando mi mente se cansa y ya no sé qué escribir, pero después, cuando mis ideas son más claras, me relaja, ya que es uno de mis pasatiempos favoritos. Yo creo que en la escuela nos deberían de dar la oportunidad a los estudiantes de crear nuestros propios textos, porque a veces solo nos ponen a repetir palabras como mi mamá me da un pan, o a buscar y escribir significados de palabras, o a repetir 100 veces las palabras cuando nos equivocamos. Yo digo que eso no está mal, porque al final también de eso se aprende. Pero si los alumnos queremos escribir algo más, estaría bien que nos dejaran hacerlo,
porque tristemente el futuro nos está alcanzando, y actualmente ya todo se resuelve con ChatGPT, con la inteligencia artificial. Solo basta con copiar y pegar. Y se entiende que las tecnologías facilitan todo. Sin embargo, yo pienso que no es la manera de aprender a escribir, porque nosotros ya no estamos pensando, sino que es una máquina la que escribe y piensa por nosotros. Sin duda la pandemia fue una etapa complicada para todos, y más para mí, ya que la escuela nunca fue de mi agrado. Cuando estaba de manera presencial me costaba mucho trabajo prestar atención, no notaba nada e incluso me quedaba dormida. Ya después, cuando se declaró la pandemia, se vino el encierro y fue difícil convivir con la familia. Además, mi papá cuando vivía, por lo regular, él estaba muy ocupado y yo me quedaba dormida. No ponía atención en las clases en la tele. A veces mi papá me ayudaba con algunas tareas de matemáticas, pero cuando me fui a vivir con mi abuelita, las cosas cambiaron, porque aquí sí me hacían levantarme temprano a estudiar todos los días y a entregar todas mis tareas. Una de las cosas buenas de la pandemia es que aprendí a cocinar, aprendí a hacer un huevo, aprendí a hacer panqueques, entre otras cosas. También aprendí a hacer manualidades. En el presente todavía me salen algo curiosas y descubrí, gracias a este proyecto, el gusto por escribir. Por lo que invito a todos los niños y niñas a que se animen a escribir y también a leer nuestro libro. Gracias a todos y excelente tarde. Muchas gracias Shanti por tu participación. Escuchar la participación de Shanti a 5 años de haberse declarado la pandemia parece fácil, pero ineludiblemente pues trae a la memoria de todos los alumnos que en ese momento, en esa escuela primaria, estaban viviendo, que al igual que nosotros, este fenómeno histórico por el que tuvimos que pasar. A continuación, escucharemos a Fernando Monroy Dávila, quien junto con su servidora coordinamos los trabajos que narran la educación en tiempos de pandemia. Adelante, Fernando, por favor. Gracias, muchas gracias a todos por su presencia, por su atención, por su participación. Y yo quiero comentar que para todos nosotros es un verdadero honor que nos acompañe en esta presentación nuestra subsecretaria de Educación Básica. Muchas gracias, maestra Angélica Noemí Juárez. Su presencia engalana infinitamente este evento y augura una vida larga y exitosa para nuestro libro. También quiero agradecer al maestro Eugenio Aurelio López López, director general de Educación Normal y Actualización del Magisterio, por su apoyo siempre solidario y generoso. A cada una de las autoridades presentes o que de alguna manera participaron en la construcción y conformación de este libro, especialmente a la maestra Yotli Rodríguez. Gracias, Yotli, por coincidir y por creer que los sueños de otros son también nuestros sueños y juntos los podemos lograr. Por supuesto que un reconocimiento especial para Trixia, maestra Trixia Penélope Roldán. Eres el mejor ejemplo de que el éxito se consigue con mucha responsabilidad y disciplina. Gracias por tu participación. Muchas gracias, decía, a todas las autoridades que nos acompañan, por supuesto, a las autoridades de la Escuela Primaria Estado de Chihuahua, porque de alguna manera permitieron que este proyecto culminara de manera exitosa. Pero fundamentalmente quiero darle las gracias a nuestras coautoras y coautores que nos acompañan hoy como presentadores. Gracias, Orlando, Shanti, Dulce Daniela. Agradecerles a ustedes hoy es una muestra de la emoción y de gratitud por el aprendizaje que cada uno de ustedes y de sus compañeras y compañeros, que aunque no están presentes ahora, están presentes en el libro, quiero decirles que eso hizo posible a nosotros, no sé, un momento de reflexión, un momento de felicidad, saber que podemos hacer un proyecto de escritura y compartir un éxito sin estar haciendo esas distinciones que ya se mencionaban, que los niños no escriben o que lo que escriben no es importante. Por supuesto que es importante. Y mucho de lo que ustedes escribieron nos hizo cuestionarnos también nuestras formas de escritura y, por supuesto, creer que juntos podemos hacer realidad tantas cosas, ¿no? Por supuesto que esto que hoy celebramos es posible por la sabiduría, la paciencia, el empeño y el compromiso de su maestra en ese entonces de 6º grado. Muchas gracias, Rocío, porque has logrado una meta fundamental en tus estudiantes. Has logrado que tus estudiantes crean en sí mismos, en sus capacidades, compromiso y entusiasmo para ser mejores personas y en esta idea de construir un mundo mejor.
la vida escolar es realmente un proyecto editorial que da cuenta de la generosidad, compromiso, responsabilidad y entusiasmo de cada uno de quienes participamos en su creación. Eso ya de por sí es de mucho orgullo, es algo muy loable y digno de felicitación para cada una y uno de las y los coautores del libro. Dejar constancia de nuestra experiencia en tiempos de pandemia ha sido importantísimo. Ese fue el objetivo inicial de esta publicación. Ya platicábamos por ahí, por el kiosco de la Alameda de la Santa María de la Ribera, con Rocío, con Vero Ló, y empezábamos a idear todo eso, ¿no? Pero al paso del tiempo nos dimos cuenta de que el verdadero propósito fue más allá de documentar la tragedia. En realidad, lo esencial fue documentar la esperanza, la solidaridad y la humanidad con la que la escuela y la familia nos fue arropando y con la que nosotros mismos fuimos capaces de cobijar a otros. En medio del miedo y la angustia, así como de nuestras calles y lugares felices que estuvieron convertidos en sitios tenebrosos y amenazantes durante mucho tiempo, logramos inaugurar una ruta hermosa para seguir creyendo y construyendo el porvenir. Por tanto, es de mucho orgullo estar, pues, congratulados por este evento que estamos desarrollando hoy. Por supuesto, a los compañeros docentes de la BEM, de la Escuela Normal Superior de México, en ese entonces, ahora Kim, pues ya es parte también de los compañeros de la BEM. Muchas gracias por todo su entusiasmo y su disposición. Gracias, Kim, Vero, Dey, Jorge, Lupita, Manuel, Zenobio, Tania, Patricia, Elizabeth, Genoveva, Norma, Mireya, a todos los coautores y coautoras. Finalmente, un reconocimiento especial al Departamento de Fomento Editorial de la DGNAM, en particular a la maestra Verónica Ló, coautora y además editora muy cuidadosa de esta obra que hoy nos congratula. Con esto elegí un mensaje de agradecimiento más que de presentación del libro, porque ustedes ya lo hicieron y lo han hecho muy bien. Muchas gracias. Gracias para todas, para todos y muchas felicidades. Saludos. Muchas gracias Fernando por tu invaluable apoyo, por confiar en este proyecto. Gracias a todos los que colaboraron en esta obra. Gracias a todas las manos que tejieron todos y cada uno de los textos. Gracias a todos los que hicieron posible este maravilloso evento. Gracias efectivamente a los pequeños, a los chicos, ¿no? que escribieron en el libro, los que están aquí el día de hoy acompañándonos y los que también están acompañándonos en la transmisión y que también son parte de esta historia. Les agradezco mucho. Gracias a nuestros presentadores y comentaristas. Gracias a Orlando Gael González por su participación en este evento como presentador y también como coautor de uno de los capítulos del libro. Pasamos una tarde fuerte en saberes y experiencias que nos colocan desde el pasado en estas acciones en presente, guiadas por las reflexiones pues, que acabamos de escuchar. Los invitamos a todos a descargar el libro. Muchísimas gracias. Pasamos los micrófonos al compañero Rafael Abundio López Vázquez. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias a los autores y comentaristas por la presentación de esta obra y a la audiencia por su participación. A continuación se dará lectura a uno de los reconocimientos en pantalla para hacer entrega simbólica a cada uno de los participantes. La Autoridad Educativa Federal, en la Ciudad de México, a través de la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio, otorga el presente reconocimiento a Angélica Noemí Juárez Pérez por su participación como comentarista del libro Educación en tiempos de pandemia, el acontecer de una educación confinada. A Trixia Penélope Roldán, comentarista. A Rocío Mercado Bautista, coordinadora del libro y coautora. A Dulce Daniela Cepeda Pérez, coautora. A Chanti Marcelo Flores, coautor. A Fernando Monroy Dávila, coordinador del libro y coautor. Orlando Gael González González, moderador y coautor. En el marco de la serie Despliegue de Saberes y Conocimientos en el Normalismo, de Fomento Editorial en la DGNAM, realizado el 29 de abril del año en curso. Firma Eugenio López López, director general. Felicidades. También queremos agradecer a las intérpretes de la lengua de señas mexicanas.
Les informamos que en este cuarto libro se presenta dentro de la serie Despliegue de Saberes y Conocimientos en el Normalismo, con el sello editorial de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México y la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio, publicado por Fomento Editorial, Ediciones y Publicaciones de Libros. Las obras se pueden consultar y descargar libremente en el sitio de Fomento Editorial. En este momento, la liga está apareciendo en el chat y en pantalla el código QR para que también puedan accesar. Lo dejamos unos momentos y ahora les comunicamos que ya está disponible en el chat del canal de YouTube el enlace y ahora en pantalla el código QR para registrar su asistencia y acceder a la evaluación del evento. Lo mantenemos unos segundos. Y es así como hemos llegado al final de este evento. Les agradecemos su presencia y participación a través del canal de YouTube. Y los esperamos el 29 de mayo a las 16 horas en la presentación del libro Realidades Emergentes, la Escuela Normal frente a la Pandemia, de la serie Despliegue de Saberes, Conocimientos en el Normalismo. Que tengan una excelente tarde. Gobierno de México.